Bueno, entonces en la clase anterior estábamos por acá, ¿verdad? En las coordenadas cilíndricas. Este es un poco tedioso, ¿verdad? Hacer todos estos cálculos porque es pura carpintería, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer para ir deduciendo todas las fórmulas. Como yo les había mencionado, yo no acostumbro a hacer todos los desarrollos, ¿verdad? Porque es muy aburrido para el estudiante y porque aparte no es ese no es la base, ¿verdad? Saber hacer todos los desarrollos, sino más que todo saber aplicarlo, ¿verdad? Saber en qué momento hay que aplicar cada, cada fórmula. Bueno, entonces ya está la tarea en el aula virtual, ya pueden empezar a hacer la tarea, que sería para la siguiente semana, ya aparece la fecha, porque ya con los sistemas de coordenadas cilíndricos y esféricos ya ustedes pueden hacer los ejercicios, ¿verdad? Sin ningún problema. Bien, creo que nos habíamos quedado por esta parte, ¿verdad? Habíamos llegado a esto. Nos faltaba lo que era obtener el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Solo como para hacer un breve repaso, ¿verdad? Esto que ven acá es el vector de posición en coordenadas cilíndricas. El vector de posición dijimos de que solo tiene dos componentes, ρ y z, porque ρ depende de phi. O sea que implícitamente aquí están incluidas las tres coordenadas, ρ, phi y z. Ahora, del vector de posición R, obtenemos el vector desplazamiento, el DDR. Un vector desplazamiento, este vector lo obtenemos aplicando la regla de la cadena, derivando este vector. Pero eso es un poco largo, entonces aquí lo tenemos ya simplificado. Este vector de desplazamiento, el DDR o DDS, también le podemos llamar, tiene tres componentes, ¿verdad? Ρ, una componente, vamos a ver, creo que aquí no, aquí está completo ya. Aquí está completo ya. Sería ρ, phi y z. Como ustedes ven, la componente en ρ es d de ρ, en phi es ρ de phi y en z es d de z. Este se llama vector desplazamiento y este es el vector de posición. Bueno, entonces, vámonos con el elemento de volumen. Acuérdense que como tenemos tres integrales, ¿verdad? Están las integrales de línea, las de superficie y las integrales de volumen. Entonces necesitamos el elemento de línea, el elemento de superficie y el de volumen. Para las integrales de línea, en coordenadas cilíndricas, el que vamos a utilizar es el elemento de línea o el vector de desplazamiento, es lo mismo, ¿verdad? A este se le llama elemento de línea o vector de desplazamiento y es el que se usa en las integrales de línea. Ahora, en las integrales de volumen y superficie, vamos a usar, por ejemplo, en la integral de volumen, un elemento de volumen expresado en cilíndricas. Para eso nosotros, de un cilindro, agarramos un pequeño diferencial de volumen. Este pequeño diferencial tiene altura d de z, tiene de largo d de ρ y de ancho sería d de phi. Ahí están las tres coordenadas, d de z, d de phi, d de ρ. Al multiplicar largo por ancho por alto, tenemos un elemento de volumen. Este elemento de volumen, como ustedes ven, si lo queremos ver parte por parte, aquí estamos en el plano XY. Proyectado en el plano, tenemos este elemento de área, d de ρ por d de phi. Siempre d de ρ apunta hacia afuera y el d de phi apunta en sentido antihorario. Entonces, un elemento de longitud de arco, una pequeña longitud de arco, sería ρ de phi. S, ¿se acuerdan ustedes que S es la longitud de arco, ¿verdad? Esta longitud de arco sería esto, ρ de phi, donde ρ es el radio y d de phi es el ángulo, ¿verdad? Entonces, mi elemento de volumen en cilíndricas lo voy a denotar con d de tau. Para cualquier elemento de volumen, ya sea en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas, siempre usamos el símbolo tau, d de tau. En algunos libros usan una V, ¿verdad? Para volumen, derivada de volumen, pero en el libro de Wagner usan una tau. D de tau es ρ, d de phi, d de ρ, d de z.
Este es el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas. Como les digo, no es necesario que se aprendan de memoria todas estas fórmulas, ¿verdad? Porque ustedes pueden usarlas el día del examen. Si pueden memorizarlas, mucho mejor, ¿verdad? Bueno, entonces este es mi elemento de volumen. Vamos a ver ahora. Entonces aquí ya resumido, tenemos el vector de posición, el elemento de línea o vector de desplazamiento. Ahora tenemos acá en coordenadas cilíndricas los vectores de área o elementos de área. Estos son necesarios cuando nosotros vamos a integrar superficies. Por ejemplo, fíjense bien, son tres en un cilindro. Si yo agarro un pedacito del cilindro, ese pedacito de cilindro es como un cubo, tiene 6 caras, pero el cilindro tiene 3 caras, ¿verdad? Una cara que es perpendicular al vector ρ, otra que es perpendicular al vector z, y otra que es otro segmento que sería perpendicular al vector φ. Como son 3 vectores unitarios, tendríamos que tener tres elementos de área, ¿verdad? Este elemento de área, con este subíndice φ, me está indicando que este es el elemento de área cuya dirección es φ. Esta es solo la magnitud, más o menos d de ρ de dz. ¿Por qué tiene este signo más o menos? Porque la dirección de φ puede ser positiva o negativa. ¿Por qué d de ρ de dz? Vamos a ver. Fíjense bien, aquí el área que está sombreada. Si ustedes multiplican d de ρ por d de z, obtienen esta área que está sombreada en rojo. Entonces, es como el área de un cuadrado, ¿verdad? Prácticamente. ¿Cuál es el vector que es perpendicular a esta área? El vector φ unitario. ¿De acuerdo? Φ unitario es perpendicular. Por eso es d de a sub φ. Esto sí es necesario, ¿verdad? Tenerlo bien claro. Ahora, hay otra cara de este elemento de volumen que tiene al vector ρ perpendicular. Por eso le ponemos d de a sub ρ. Y el área de este elemento sería ρ d de φ de dz, que es esta área sombreada que tenemos acá en la parte de atrás. Entonces multiplicamos largo por alto. Aquí el largo sería ρ d de φ, que es esta parte que ven acá, que estoy señalando, la longitud de arco, ρ d de φ, por la altura, que es z. Entonces este es mi elemento de área. El último sería este que tengo arriba. Para esta área que está aquí arriba, el vector perpendicular sería z unitario. Y el área de esta superficie es ρ d de ρ d de φ. Esto es bastante fácil verlo, ¿verdad? ρ d de ρ d de φ. ρ d de φ es esto multiplicado por esta distancia que es d de ρ. Entonces ρ d de ρ d de φ me queda esto. Recuerden que el subíndice hace referencia a la dirección. Los elementos de superficie o vectores de superficie tienen una dirección, ¿verdad? En este caso es z, ya sea positivo o negativo. ¿De qué va a depender este signo? Va a depender del recorrido o de la dirección que tiene la superficie, como les explicaba anteriormente, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, jóvenes. Entonces, vamos a pasar a lo último en coordenadas cilíndricas, que sería cómo expresar las operaciones en coordenadas cilíndricas. Tenemos el gradiente, la divergencia y el rotacional, ¿verdad? En donde necesitamos el operador nabla. Entonces, un gradiente en coordenadas cilíndricas lo tenemos que cambiar, ¿verdad? Con relación a lo que son las coordenadas cartesianas. Nosotros tenemos una función escalar u, que en coordenadas cilíndricas es ρ, φ y z. Acuérdense de algo importante, jóvenes, que el orden de las coordenadas es importante. Por ejemplo, en cartesianas, x, y, z es una terna. Siempre se escribe en ese orden. Primero x, después y después z.
En coordenadas cilíndricas el orden es este, siempre. Rho, primero Rho, después Phi y después Z. Rho, Phi y Z. En este orden. No sé si ustedes recuerdan de la clase pasada cuál es el rango de estas cantidades. ¿Cuál es el dominio de estas variables? De las coordenadas Rho, Phi y Z. O rango sería, ¿verdad? Por ejemplo, en coordenadas cartesianas, X, Y, Z varían desde menos infinito a más infinito. ¿Cuál es el rango de Rho? ¿Qué rango de valores puede tomar Rho en coordenadas cilíndricas? De 0 a 2 pi. No, eso que dijo usted es Phi, pero Rho Pues De 0 a más infinito, dijo. infinito, ¿no? de 0 a infinito, exactamente. Y siempre es positivo. Los valores de Rho siempre son positivos. Quien puede ser negativo es la dirección. El vector unitario Rho puede ser negativo, pero los valores de Rho nunca pueden ser negativos. Acuérdense de eso. Nunca vayan a ponerle un menos Rho o menos 3 Rho. Nunca, ¿verdad? Siempre es positivo de 0 a infinito. Phi se define de 0 a 2pi en sentido antihorario. Siempre en sentido antihorario de 0 a 2pi. Quien puede ser negativo es el vector unitario, ¿verdad? La dirección. Pero los valores de phi siempre son positivos, de 0 a 2pi. Z sí no tiene restricción. Z puede ir de menos infinito a más infinito porque es la misma coordenada cartesiana. Bien. Entonces, el incremento, el diferencial de u, de esta función escalar u en coordenadas cilíndricas quedaría de esta manera. Lo que nos interesa a nosotros es el gradiente, ¿verdad? De u. Y para el gradiente de u lo que necesito es el operador nabla. Entonces, vamos a ver. Esto no vamos a hacer hincapié en esto, ¿verdad? No es tan importante. Lo que me interesa es tener mi operador nabla. El operador nabla va a tener 3 componentes, ¿verdad? Va a tener esta forma, fíjense bien. En coordenadas cilíndricas, mi operador nabla o del tiene componente Rho, Phi y Z. La componente en la dirección de Rho es la derivada parcial con respecto a Rho. La componente en Phi es un poquito más complicada. Es 1 entre Rho por la derivada parcial con respecto a Phi. Y la componente en Z es la misma cartesiana, la derivada con respecto a Z. Este es el operador nabla. Entonces, con ese operador nabla es fácil comprender el gradiente, ¿verdad? El gradiente, ustedes solamente tienen que aplicarle el operador nabla a u, una función escalar. Es bastante fácil, ¿verdad? Eso no es complicado. Aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Cuando se aplica a u. Bueno, ¿qué pasa con la divergencia? Yo tengo un vector A en coordenadas cilíndricas. El vector A está dado por esta expresión que tengo acá, encerrada. Componente A en Rho, componente A en Phi y A en Z. Le aplicamos el operador nabla a través del producto punto. Hacemos el producto punto, Rho es 1, Rho.phi es 0, Rho.z es 0. Phi.rho es 0, Phi.phi es 1, Phi.z es 0, porque son perpendiculares mutuamente. Entonces lo que me queda, al hacer los productos puntos, aquí estamos haciéndolo, ¿verdad? Multiplicando cada vector por todo esto que está acá. Y lo derivamos. Por ejemplo, aquí, como ustedes ven, lo que obtenemos es esto. Y finalmente tendríamos esta expresión, ¿verdad? Bueno, aquí es un recordatorio, esto que aparece en el recuadro, los vectores unitarios expresados en coordenadas cartesianas. El vector Rho, Phi y Z en cartesianas quedaría de esta manera. Estas derivadas que ven acá, lo que nos están indicando es que el vector phi y el vector rho unitario son vectores dependientes, no son independientes, dependen de phi. Phi depende de phi y rho depende de phi. Eso es lo que me está indicando estas derivadas. Bueno,
Entonces, vamos a ver. Todos estos cálculos no es tan necesario, ¿verdad? Derivarlos. Lo que nos interesa a nosotros es las fórmulas. Aquí tenemos resumido todo, miren. Tenemos la divergencia, el rotacional, y esto que está acá se llama laplaciano, ¿verdad? El laplaciano de U. Entonces, la divergencia de A es esto. Ya es una fórmula, ¿verdad? Esto es una fórmula. Pero fíjense bien, interpretar esto hay que saberlo hacer, ¿verdad? La divergencia de un vector me da un escalar. Todo esto que está aquí en el lado derecho es un escalar. La primer componente en el paréntesis, ustedes ven que hay ρ multiplicado por la componente ρ del vector. Primero tienen que hacer la multiplicación ρ por la componente A sub ρ, y después derivarlo con respecto a ρ. No es válido que ustedes, muchos estudiantes cometen el error, ¿verdad? De que sacan esta ρ y la cancelan con esto. Primero tienen que multiplicarlo y después derivarlo. Acá, en el segundo término, tenemos 1 entre ρ por la derivada de a sub phi con respecto a phi. Y por último, la derivada de az con respecto a z. Entonces, cuando a ustedes se les dé un vector, ustedes sustituyen las componentes acá y hacen esta derivada y ya tienen la divergencia. Bastante simple, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer es tener a mano las fórmulas. No, esto es imposible aprendérselo de memoria, ¿verdad? Demasiado largo todo esto. Entonces lo que tienen que hacer es manejar estas fórmulas. El rotacional también lo obtenemos mediante esta expresión. Se puede calcular mediante un determinante, lo que pasa que es más difícil en cilíndricas porque hay que considerar unos factores de escala. Entonces yo no les recomiendo hacerlo así. Lo mejor es agarrar estas fórmulas. Entonces, el rotor de A tiene 3 componentes y son bien largas. La componente en ρ son 2 derivadas, la componente en phi, 2 derivadas, la componente en z también 2 derivadas. Fíjense bien el orden y fíjense en lo que se está derivando. Aquí se deriva la componente z del vector con respecto a phi. Acá la componente phi con respecto a z. Y así ustedes pueden ver qué componente es la que estamos derivando. Esta operación se llama laplaciano de U, no es tan importante, ¿verdad? Para nosotros. Más adelante, ¿verdad? Tal vez al final de la clase podemos ver un poco sobre esta ecuación, pero no va a ser tan importante. Lo que nos interesa es la divergencia y el rotor. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hay preguntas, vamos a pasar a lo que son las coordenadas esféricas. Recuerden que aquí, ¿verdad? Yo les recomiendo para fines de estudio hacer un resumen de esta fórmula, ¿verdad? En su cuaderno, tener un resumen, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas. ¿Qué es lo importante que tienen que manejar en cilíndricas ustedes? Primero, el vector de posición. Me voy a ir atrás. En cilíndricas, lo primerito que hay que aprenderse, que sí hay que aprendérselo, ¿verdad? Es el vector de posición. Ya les voy a mostrar. Este es un vector A en general. Saber, por ejemplo, cómo localizar los vectores unitarios. Esto también lo tienen que saber de memoria, porque les va a tocar hacer la regla a la mano derecha, ¿verdad? Entonces, ¿en qué forma se ubican los vectores unitarios? Se ubican en la superficie de un cilindro, siempre en este orden. El orden de los vectores unitarios es un orden definido. Z apunta hacia arriba, phi apunta en sentido antihorario y ρ apunta hacia afuera, perpendicular a la superficie del cilindro. Puede ser de que en algún caso, en algún problema, las direcciones se inviertan. Eso lo vamos a ver nosotros en los ejercicios. Pero la forma estándar de los vectores es esta, ¿de acuerdo? En algunos problemas a nosotros nos va a tocar, por ejemplo, invertir la dirección. Por ejemplo, si yo tengo un cilindro hueco, si tenemos un cilindro hueco, en la cara interior del cilindro, ρ apuntaría hacia a la inversa, ¿verdad? Ρ apuntaría hacia adentro, en la dirección negativa. ¿De acuerdo? En la cara inferior del cilindro, Z apunta hacia abajo,
en la dirección negativa. Pero esta forma que ustedes ven aquí es la forma general de los vectores. Con esta forma es que nosotros obtenemos la dirección con la regla de la mano derecha. Otra cosa que hay que aprenderse de memoria son estos, ¿verdad? Los productos puntos entre los vectores, el vector de posición, esto hay que aprendérselo, ρ en ρ más z en z. Esto es necesario para que vayan tomando nota, ¿verdad? Para hacer un resumen. También los cambios de coordenadas. ¿Quién es X, quién es Y, quién es Z en cilíndricas? Esto hay que saberlo. ¿Qué relaciones, verdad? La tangente de phi es Y entre X. Rho es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Esto que está aquí en el recuadro les va a servir mucho a la hora de hacer los cambios de coordenadas. Yo les doy un vector en cartesianas y les digo, pasen a cilíndricas, tienen que hacer estos cambios, pero también tienen que hacer el cambio en los vectores unitarios. El vector unitario ρ en cartesianas es esto. Y el vector unitario phi es esto. Para que vayan haciendo como un resumen, ¿verdad? Esto nos va a servir para los cambios de coordenadas. Ya lo demás, lo que sigue, son los elementos de volumen, por ejemplo, el elemento de línea, que lo usamos en las integrales de línea, el elemento de volumen, el elemento de volumen. En el libro, si tienen el libro, también pueden ver estos resúmenes, ¿verdad? Tenemos los elementos de superficie y los operadores. El operador Nabla, que es este. El operador Nabla. Y luego están las operaciones, que son divergencia rotacional y el gradiente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que son las coordenadas esféricas. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en las cilíndricas. Obtener todas esas cantidades, lo que son los elementos de línea, de superficie, de volumen y el operador Nabla. Pero primero tenemos que localizar un punto, ¿verdad? En el espacio. Por ejemplo, en las cilíndricas nosotros usamos un cilindro imaginario. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una esfera imaginaria. El sistema de coordenadas siempre es el sistema cartesiano, ¿verdad? X, Y, Z. Nada más que estamos usando una esfera y en esa esfera agarramos un punto. Localizamos ese punto con un vector de posición R. Bien, entonces, en coordenadas esféricas nosotros tenemos tres coordenadas, R, θ y φ. Son coordenadas curvilíneas, ¿verdad? Tanto las cilíndricas como esféricas son coordenadas curvas. Entonces, el orden es importante, miren, R, θ y φ. Esta φ es la misma de las coordenadas cilíndricas. Va de 0 a 2π. Es el mismo, lo que pasa que se ubica al final. R va al inicio, θ va en segundo lugar y φ va en tercer lugar. ¿Cuáles son los rangos de estas cantidades? R se define del origen hasta el infinito. R va de 0 a infinito. Siempre toma valores positivos. θ, la coordenada θ, se define desde el eje Z positivo hasta el eje Z negativo en un rango de 0 a π. θ va de 0 a π. Desde el eje Z positivo al eje Z negativo. Y φ se define desde el eje X positivo en sentido antihorario, completando una vuelta de 2π radianes. θ y φ se miden en radianes, R en metros. Entonces acuérdense de eso, ¿verdad? El rango de R es de 0 a infinito, siempre positivo. θ va de 0 a π y φ va de 0 a 2π. Siempre positivo, ¿verdad? Lo que pueden ser negativos son los vectores unitarios. R unitario puede ser positivo o negativo, θ puede ser positivo o negativo y φ puede ser positivo o negativo. Bien, entonces, jóvenes, ese punto P que tenemos en la superficie de la esfera, lo localizamos con este vector. Un ángulo φ, un ángulo θ y una distancia R. Como ustedes ven, ángulo φ,
Aquí lo podemos ver mejor. Fíjense bien. Lo principal, el vector de posición. ¿Quién es el vector de posición en coordenadas esféricas? Es R, con una flecha aquí, ¿verdad? R vector. Este vector de posición es el más sencillo de todos. Solo tiene una componente, R en la dirección de R. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan sencillo? ¿Por qué solo hay una componente? Como que fuéramos simplificando. En coordenadas cartesianas, el vector de posición tiene 3 componentes, ¿verdad? X, Y, Z. En cilíndricas tiene 2 componentes, ρ y φ. Rho y Z, quiero decir. Y en esférica solo tiene una componente, R en la dirección de R. ¿Será que esto es tan fácil? ¿Será que es tan simple? ¿Qué pasa con la coordenada teta y phi? ¿Por qué no aparecerán aquí? ¿Por qué será que solo R aparece? ¿Por qué será que solo aparece R acá? Eso se debe a que R depende de teta y depende de phi. O sea, implícitamente aquí está contenido teta y phi. Por eso se resume solo colocando R unitario. O sea, el vector R unitario depende de teta y depende de phi. Por eso nos queda de una forma tan fácil, ¿verdad? Es bastante sencillo memorizárselo. Bueno, los vectores unitarios R, teta y phi siempre son mutuamente perpendiculares y se definen en la superficie de una esfera. Fíjense bien, para que lo recuerden siempre, el vector unitario phi y teta quedan recostados en la superficie de una esfera. Quedan recostados. El vector R es perpendicular a la superficie de la esfera. En todo punto de la esfera, en cualquier punto de la esfera, el vector R siempre va a ser perpendicular. Solo que puede apuntar hacia adentro o hacia afuera. Si apunta hacia adentro es negativo, si apunta hacia afuera es positivo. ¿Qué pasa con phi? Phi queda paralelo, es como un paralelo a la esfera, ¿verdad? Queda recostado en la esfera y siempre va en sentido antihorario. Si le cambiamos el sentido es negativo. Teta, teta apunta hacia abajo, del eje Z positivo al eje Z negativo. Teta va hacia abajo, como lo pueden ver acá. Esa es la definición estándar. Va de 0 a pi. Si le cambiamos el orden, o sea, la dirección, quiero decir, si invertimos la dirección, o sea, si teta apuntara hacia arriba, sería negativo. Muchos estudiantes se confunden en eso, ¿verdad? Como ven que el vector teta está hacia abajo, lo ponen negativo y no. Teta hacia abajo es positivo. Si le cambian la dirección, es negativo. Porque esta es la definición estándar. ¿De acuerdo? Esta es la definición. Este es el convenio, ¿verdad? De que los vectores queden definidos así. R, teta y phi. Si ustedes hacen los productos phi cruz teta, con los 4 dedos de la mano derecha agarran a phi y lo enrollan en torno a teta y el pulgar apuntaría hacia abajo en la dirección de menos R porque le estamos cambiando la dirección. Bueno, ya vamos a seguir, ¿verdad? Haciendo uso de esto. Un vector en coordenadas esféricas tendría 3 componentes, R, teta y phi. No confundan el vector de posición con un vector en esféricas, ¿verdad? Un vector en esféricas es un vector común y corriente, ¿verdad? Cualquier vector que le den en esféricas. El vector de posición no es un vector común y corriente, es un vector que localiza un punto en una esfera. Mientras que este es un vector cualquiera, o un campo vectorial, digámoslo así, expresado en coordenadas esféricas. Bien, entonces, aquí tenemos los productos puntos, R con R, teta con teta y phi con phi, es igual a 1. Siempre los vectores consigo mismo
es igual a 1. Cuando un vector hace el producto punto con otro vector, es 0 porque son mutuamente perpendiculares. El producto cruz se obtiene con la regla a la mano derecha. Espero que ustedes ya sepan usar esa regla, ¿verdad? Porque creo que en física 200 se la enseñan cuando aprenden el torque. R cruz teta. Recuerden que cuando yo aplico la regla a la mano derecha, los 4 dedos de la mano derecha agarran el primer vector. El primer vector es R y los 4 dedos los doblo en torno a teta. Al agarrar con los 4 dedos el vector R y doblarlos en torno a teta, el pulgar apunta en la dirección de phi positivo. Lo pueden hacer en su casa. Aquí en la segunda operación, el primer vector que aparece es teta. Los 4 dedos agarrando el vector teta y lo enrollamos en torno a phi. El pulgar apunta en R positivo. El último, phi aparece primero. Entonces los 4 dedos agarran al vector phi y lo enrollo en torno a R y el pulgar va en teta positivo. Recuerden que el producto cruz no es conmutativo. Si yo cambio la dirección, por ejemplo, en vez de R cruz teta pongo teta cruz R sería menos phi. Phi cruz teta sería menos R. Y R cruz phi sería menos teta. Eso es porque el producto cruz no es conmutativo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ver. Lo que sí ahora es ir obteniendo las relaciones, ¿verdad? De coordenadas cartesianas a esféricas. Fíjense bien, en la mayoría de los casos, lo que nosotros vamos a hacer es cambio de coordenadas cartesianas a cilíndricas o a esféricas y viceversa. Muy raras veces le va a tocar hacer un cambio de coordenadas de cilíndricas a esféricas o de esféricas a cilíndricas. No tenemos fórmulas para hacer cambios de esféricas a cilíndricas y viceversa. Las fórmulas aquí son de cartesianas a cilíndricas y de cartesianas a esféricas. Pero sí se puede hacer un cambio de cilíndricas a esféricas, ¿verdad? Solo que no tenemos fórmulas específicas para hacerlo. En ese caso, lo que se acostumbra es, por ejemplo, hacer doble trabajo, ¿verdad? Si a mí me dan un vector en cilíndricas y lo quiero pasar a esféricas, paso de cilíndricas a cartesianas y de cartesianas a esféricas, ¿verdad? Aunque cuesta trabajo hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a hacer es pura geometría. Tenemos un punto en una esfera. Este puntito es localizado con un vector R. Este vector R forma un ángulo θ con el eje Z positivo, forma un ángulo φ con el eje X positivo. Ajá. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, miren. La componente de este triángulo, la componente, esta que estoy señalando, es R seno de θ. Esta es R coseno de θ. Esta sería la altura a la que se encuentra este punto. Esta sería la distancia con respecto al origen, proyectado en el plano XY. Entonces, si observamos el plano XY desde arriba, desde un punto del eje Z, observaríamos esto. Si hacemos geometría, aquí, si aplicamos trigonometría, tomando en consideración de que este es el ángulo φ con respecto al eje X, entonces podemos obtener las componentes X y Z para hacer los cambios de coordenadas. Fíjense bien, Z, ¿de dónde salen estas fórmulas? Z es R coseno de θ, ¿de dónde sale? Sale de aquí. La altura Z a la que se encuentra este punto es R coseno de θ, esa es la altura Z. ¿Quién es la distancia X y la distancia Y a la que se encuentra ese punto? Proyectado en el plano. Es R seno de θ por coseno de phi. Esto es un poquito más complicado verlo, ¿verdad? Y Y es igual a R seno de θ por seno de phi. Estas son las relaciones, jóvenes, para que tomen nota, para que vayan haciendo su resumen. Estas son las fórmulas para hacer cambios de coordenadas de cartesianas a esféricas y viceversa, ¿verdad? Estas son las formulitas. Ahora, ¿qué pasa con los vectores unitarios?
Estas también me van a ser útiles. Esta relación, ¿verdad? Si a ustedes le dan un vector en esféricas y lo tienen que pasar a cartesianas, R es igual a esto. Tangente de phi es igual a esto. Y tangente de teta es igual a esto. Entonces aquí tenemos las dos maneras, ¿verdad? Para pasar de cartesianas a esféricas y de esféricas a cartesianas. Hacemos uso de estas formulitas. Bueno, entonces, vamos a ver qué sucede con los vectores unitarios. Fíjense bien. Los vectores unitarios, ya les decía, que son perpendiculares. El vector R unitario es perpendicular a la superficie de la esfera. Los vectores θ y φ quedan recostados en la esfera. Aquí pueden ver lo que estoy señalando, que el vector θ unitario siempre apunta hacia abajo, desde el eje Z positivo hasta el negativo, completando una vuelta de pi, de 0 a pi. Así se define como positivo. Y el vector φ unitario queda recostado sobre la esfera, pero apunta en sentido antihorario. Es como un paralelo. Ustedes saben de que una esfera tiene paralelos y meridianos, ¿verdad? El vector θ quedaría como en un meridiano de la esfera y el vector φ como en un paralelo, recostado sobre la esfera. Así como lo ven acá. Bueno, entonces, esto no lo voy a deducir porque es muy largo, ¿verdad? Vamos directo a la fórmula. El vector R unitario es un vector bastante grande que tiene tres componentes, X, Y, Z. Este vector unitario R me va a servir para cambiar de esféricas a cartesianas. Si a usted le dan un vector en esféricas y lo tiene que convertir a coordenadas cartesianas, tiene que sustituir el R unitario por todo esto, que es bastante largo, ¿no? Es muy difícil de memorizarlo, por eso es mejor tener siempre a mano las fórmulas. Entonces el vector R unitario es todo esto. Ahora creo que comprenden por qué el vector de posición solo tiene componente R. R depende de θ y de φ. Los vectores unitarios, ignoren aquí, ¿verdad? Ignoremos los vectores unitarios. Fíjense bien, R depende de θ y de φ. Por esa razón es que el vector de posición solo tiene una componente en R, porque aquí están incluidas tanto θ como φ. Bien, entonces, bien, ya tenemos el vector R unitario en cartesianas. Decimos que este es el vector R unitario en cartesianas porque los vectores unitarios están en cartesianas, ¿verdad? Estas serían, jóvenes, tal vez aquí ustedes les confunde, ¿verdad? Porque ustedes ven que este vector está expresado en componentes esféricas siempre. Las componentes son esféricas, pero los vectores unitarios están en cartesianas. Son como coordenadas mixtas. Aquí tengo componentes esféricas, pero en la dirección de cartesianas. Pero esto no es ningún problema, porque cuando nosotros hagamos los cambios de coordenadas, seno de θ y coseno de φ, vamos a tener que pasarlo a cartesianas también. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con ayuda de estas expresiones. Tangente de θ es esto, tangente de φ es esto. Coseno de θ, ya les voy a mostrar cómo se relacionan para que puedan hacerlo, ¿verdad? Todos esos cambios. Bien, continuemos. Fíjense bien. El vector θ unitario también es un vector bastante largo, expresado en coordenadas en la dirección cartesiana. Sería así, tres componentes, X, Y y Z. La derivación la voy a omitir, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Este sería el otro vector θ. Y el vector φ es exactamente el mismo de las coordenadas cilíndricas. O sea, la coordenada φ es una coordenada común al sistema cilíndrico y esférico. O sea, es exactamente el mismo.
se define de la misma forma y tiene la misma forma en cilíndricas y esféricas. Fíjense bien, phi unitario es esto. Lo mismo de las cilíndricas. Bueno, entonces ya tenemos, aquí tenemos el resumen, miren. Este es el resumen, por si le quieren tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Para tenerlo ahí de una manera más inmediata. Las coordenadas esféricas, para hacer los cambios de sistemas, tenemos los vectores unitarios aquí en cartesianas y aquí en esféricas. O sea, si yo quiero pasar de esféricas a cartesianas, sustituyo los vectores unitarios por esto. Y si quiero pasar de cartesianas a esféricas, sustituyo los vectores en cartesianas por esto. Son operaciones bastante largas, ¿verdad? Esos problemas de cambios de coordenadas son problemas bastante largos. Son problemas que le llevan varias páginas a uno, ¿verdad? Porque hay que hacer bastante álgebra. Es pura carpintería en realidad. Eso es pura carpintería, son técnicas algebraicas. Si ustedes saben bien álgebra, ¿verdad? Simplificar, saben factorizar, no van a tener problemas en eso, ¿verdad? Porque al hacer estos cálculos es de factorizar, simplificar, repetir a veces. O sea, aquí no hay tanta ciencia, ¿verdad? O sea, físicamente aquí no hay que aplicar conceptos, simplemente matemática, ¿verdad? Saber factorizar, saber simplificar, eso es lo que hay que hacer. Entonces aquí tienen ustedes las recetas, ¿verdad? Que son estas fórmulas para hacer esos cambios. Bueno, ahora vamos a caer a lo que son las operaciones en las que vamos a intervenir, va a intervenir el operador nabla. Tenemos el vector de posición. ¿Cómo pasamos del vector de posición al elemento de línea? Con la regla de la cadena. Hacemos una derivada, es un proceso un poco largo. Entonces, para pasar de aquí a acá, se hace la regla de la cadena y el vector, el elemento de línea, es esto. Tiene tres componentes, r, θ y φ. Es bastante largo. Entonces ustedes tienen que ir resumiendo todo esto, ¿verdad? Vector de posición, el elemento de línea. Acuérdense que el elemento de línea es el que está en la integral de línea. Es lo mismo poner DDS que poner DDR. Es lo mismo. Bueno, vamos con el elemento de volumen. El elemento de volumen, lo que hacemos es un pequeño corte a la esfera imaginaria. Le hacemos un pequeño corte, agarramos un pedacito de la esfera, ese pedacito de volumen va a tener componentes, ¿verdad? En las tres direcciones, r, θ y φ. Es este elemento diferencial de volumen. Este elemento diferencial de volumen es cúbico, pero es curvo, ¿verdad? Los lados son curvos, porque estamos hablando de una esfera. Entonces, el elemento de volumen ya resumido, siempre es un d de tau, y es r cuadrado, seno de θ, d de r, d de phi, d de θ. Este es el elemento de volumen. Bien, entonces ya tenemos el elemento de línea. Este es el elemento de volumen que interviene en las integrales de volumen de la divergencia. Y para las integrales de superficie necesitamos los elementos de superficie. Lo mismo que hicimos en cilíndricas lo hacemos ahora. Con este pequeño volumen, nosotros sacamos para cada cara un vector que es perpendicular a las caras. Por ejemplo, en esta cara sombreada, el vector perpendicular sería θ. Entonces, en resumen, tenemos esto, ¿verdad? El elemento de superficie perpendicular a θ, el perpendicular a φ y el perpendicular a r. No es necesario que se los aprendan de memoria, solamente que hagan un resumen, ¿verdad? Para saber en qué momento, o sea, cuando les toque utilizarlo, tenerlo siempre a mano, ¿verdad? Estos elementos de volumen, de línea y de superficie no se utilizan en los cambios de coordenadas, ¿de acuerdo?
estos elementos se utilizan en las integrales, en la integración vectorial. Para hacer cambios de coordenadas, lo que se utiliza son las relaciones entre las coordenadas, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces, estos elementos se utilizan en las integrales de superficie. Bien. Jóvenes, me voy a quedar por aquí el día de hoy, ¿verdad? Porque es bastante cansado estar haciendo todo esto. Entonces, vamos a seguir mañana. Ya para mañana finalizaríamos con esto y vamos a hacer algunos problemas, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, esto es bastante tedioso, ¿verdad? Estarlo haciendo.